Hoy es 23 de septiembre de 2025, vamos con negocios y creo que ya se va a quedar prácticamente fijo un mini bloque de inversiones, compras, dinero en general. Como he dicho alguna vez, no tanto porque tenga un interés en sí mismo, sino porque da una idea de quién está, digamos, a quién le está yendo bien y a quién le está yendo menos bien. Esta semana ha habido 3 inversiones que yo creo que merecen la pena comentar. Una es que Groq terminado en Q, es decir, el fabricante de chips que intenta ser una alternativa, obviamente no inmediata, pero a medio plazo a Nvidia. No me refiero entonces al terminado en K, que es el CLLM de X. Bueno, pues Groq, el fabricante de chips, ha levantado 750 millones de dólares, lo que pone a la compañía en una valoración de 6.900 millones de dólares. Y entre los inversores están conocidos, por lo menos, o conocidos para mí, BlackRock y Samsung. Groq ha cerrado además recientemente un acuerdo en Arabia Saudí por un valor total de 1.500 millones de dólares, de los cuales se espera que 500 millones entren entre el dinero suficiente para hacer este año un revenue total de 500 millones de dólares. Es decir, que el revenue va bien y la inversión va bien, con lo cual Groq sí que pinta como uno de los posibles, como decía antes, no inmediatos, pero sí a medio plazo, competidores de Nvidia en chips diseñados específicamente para inteligencia artificial y específicamente para inferencia. Groq se ha especializado en los chips que ejecutan inteligencias artificiales, no tanto en el proceso de training. Segunda de inversiones, Figure, los fabricantes de robots y especialmente de robots humanoides, han levantado más de 1.000 millones de dólares en la serie C de financiación. Eso pone a la compañía en una valoración actual de 39.000 millones de dólares. Y luego en desarrollo, como voy a mencionar una de las cositas que han presentado, pues también vemos a dónde va a ir una buena parte de esta nueva inversión, a uno de sus nuevos grandes proyectos. Y la última noticia de inversión es que Nvidia y OpenAI han cerrado un acuerdo de colaboración de estos que marean, como el que comenté la semana pasada. Este es de 100.000 millones de dólares. La idea es que Nvidia se compromete a invertir esos 100.000 millones de dólares en OpenAI a medida que OpenAI vaya construyendo, que es la otra parte del acuerdo, nuevos data centers con chips de Nvidia. Por el lado de Nvidia, el compromiso es la inversión de los 100.000 millones de dólares. Por el lado de OpenAI, el compromiso es construir data centers que requieran hasta 10 gigavatios de potencia para usar chips de Nvidia. Recuerdo una vez más que en Estados Unidos la potencia media de una central nuclear es de 1 gigavatio, con lo cual estamos hablando de que OpenAI se compromete a desarrollar nuevos centros de datos que requieran la producción de hasta 10 centrales nucleares y que todos estén equipados con chips de Nvidia. Voy ya con las noticias fuera de pasta de negocios. Waymo, la división de taxis autónomos de Alphabet, ha presentado algunos datos nuevos sobre estadísticas de seguridad de la flota total que tienen de taxis autónomos. Los datos se refieren a un total de 96 millones de millas recorridas, que esto deben de ser como unos, creo yo, 150 millones de kilómetros, de todos obviamente sus coches. En esos, por redondear, 150 millones de kilómetros, Waymo ha tenido un total de 34 accidentes que han requerido el despliegue del airbag en el coche. Como comparación, los humanos en ese mismo número de kilómetros habrían provocado 159 accidentes con despliegue de airbag, lo cual quiere decir que Waymo reduce ese tipo de accidentes en un 79%. Además de eso, en las cifras que dan, Waymo calcula que sus coches tienen un 80% menos de accidentes que provoquen lesiones, un 92% menos de accidentes con peatones y un 78% menos de accidentes con ciclistas, todo ello comparado con la misma cantidad de kilómetros recorridas por seres humanos. Siguiente noticia tiene que ver con China en general, que es mucho decir porque China es muy grande. Pero hay varias cosas ya de las últimas semanas y esta que añado hoy, que es que el regulador interno que tenga China para controlar la compra de tecnología ha prohibido a las grandes empresas tecnológicas del país, incluidas ByteDance y Alibaba, que son los dos más grandes que estaban en este momento desarrollando inteligencia artificial, pues les ha prohibido que compren chips de Nvidia y les obliga, por lo tanto, a que compren chips producidos dentro de China. Hay que recordar aquí que Nvidia, por las limitaciones que a su vez pone el gobierno americano, no puede vender a China los chips, digamos, de primer nivel,
y desarrolla siempre, ya lo lleva haciendo desde hace algún tiempo, unos chips con un poco menos de prestaciones que están diseñados específicamente para el mercado chino. Entonces, esos son los chips que el regulador chino ha prohibido comprar. No es que China esté renunciando a los mejores chips de Nvidia, es que ya no podía comprar los mejores chips de Nvidia, hasta ahora compraba esa especie de segunda gama y entiende el regulador chino o quiere fomentar que los chips fabricados en China sean comparables a esos chips de segundo nivel de Nvidia. En cualquier caso, y relaciono esto con lo que mencionaba antes de las noticias de las últimas semanas, China claramente está pisando el acelerador pero hasta el suelo con inteligencia artificial. En software, la parte de desarrollo de modelos ha sido espectacular la progresión en los últimos 2 años de no ser nadie a estar liderando, desde luego en open source. Ahora mismo es indiscutible el liderazgo de China y muchos de sus modelos open source empiezan a ser, bueno, no a lo mejor comparables uno a uno, pero sí comparables en aspectos puntuales a modelos cerrados de Estados Unidos. La noticia de esta semana lo que viene a indicar es que ese mismo acelerón que han pegado en los últimos años en la parte de desarrollo de software, lo quieren pegar en la parte de desarrollo de hardware. Y como en China no hay problema en obligar a las empresas a que hagan lo que tú quieres, pues claramente el gobierno chino va a decir, si no queréis por las buenas, va a ser por las malas. Vamos a desarrollar chips de inteligencia artificial en China sí o sí. Y al hilo de esto, también esta semana he visto un par de noticias sobre inversiones en desarrollo de hardware y de infraestructura en China. Por un lado, Unicom ha puesto en marcha un centro de datos en el que ha invertido 390 millones de dólares que funciona íntegramente con chips desarrollados en China. De hecho, el 72% de los chips tienen en total 23.000 chips. El centro de datos, el 72% de esos 23.000 chips están fabricados por Alibaba. Son el modelo que Alibaba llama T-Head. T, la letra T como T de Tarragona, Head de cabeza. Y por otro lado, Huawei ha anunciado que en 2026 pondrá en marcha un superclúster al que han llamado Atlas 950, que según ellos tendrá más capacidad de computación que los data centers que actualmente tienen Nvidia y xAI, y todos los chips de ese data center serán chips propios, chips de Huawei, los Ascend, y tendrán alrededor de 500.000 de chips Ascend en ese data center. O sea que el empujón que yo creo que vamos a ver, igual que en los últimos 2 años ha sido en software, en los próximos 2 años en hardware en China, todo está en que lo puedan hacer. Esto no es únicamente una cuestión de intención, aquí es lo de hace falta aptitud y hace falta actitud. Lo que estamos viendo es que la actitud la tienen toda. Ahora habrá que ver si tienen también la aptitud. Hasta ahora la han tenido. O sea que no hay nada que haga pensar que no van a ser capaces también de mejorar en el desarrollo de chips en los próximos años. Siguiente noticia, un comentario breve sobre un informe de Anthropic sobre el uso de inteligencia artificial, en concreto de su modelo Claude, en empresas. Han presentado un análisis basado en 1 millón de llamadas a su API, de llamadas reales, de clientes empresariales. Entonces, el único dato que me ha parecido relevante, hay mucha migajilla, pero yo creo que lo más relevante es que los 4 primeros usos que las empresas le dan a Claude, en esa muestra de 1 millón de llamadas a la API, los 4 primeros están relacionados con desarrollo de software, o bien directamente hacer programas, o corregir programas, o analizar logs, todo desarrollado relacionado con desarrollo de software. El siguiente uso, en el 5.º puesto, es creación de contenido y el 6.º puesto es análisis de datos. Pero claramente también es verdad que Claude es un modelo muy peculiar porque Claude es especialmente bueno en código, en desarrollo de software. Así que el estudio tampoco lo extrapolaría yo a cualquier otro modelo, pero sí que es verdad, yo también tengo la sensación, por lo que veo en otros artículos y datos, que ahora mismo el principal uso de los LLMs está siendo enfocado al desarrollo de software, sobre todo en las empresas que se dedican a eso, al desarrollo de software, y también en empresas que no son específicamente de desarrollo de software, pero que tienen que hacer pequeños ajustes, pequeñas variaciones, que tienen un equipo interno, aunque no sea muy grande, de desarrollo, de mantenimiento, y ese uso también, ese uso en ayuda de software es, yo creo que a día de hoy, el principal. Quizá no con tanta diferencia como en este estudio de Anthropic sobre Claude, pero en general yo creo que la tendencia es esa. Y para terminar con negocios, Google ha presentado un nuevo protocolo de comunicación enfocado a la inteligencia artificial y en concreto a los agentes. Le ha llamado Agent Payments y por el nombre ya nos podemos imaginar que es un protocolo enfocado a que los agentes de inteligencia artificial puedan hacer transacciones económicas en la red, en Internet y en general en
cualquier comunicación. La presentación del protocolo en sí tampoco me habría llamado mucho la atención porque es aquello de, bueno, Google propone este protocolo, ya veremos si se acepta o no se acepta, pero es que la presentación del protocolo ya han presentado a 60 entidades financieras que apoyan el protocolo y que planean incorporarlo. Nuevamente, de los 60 que a mí me suenen, estaba American Express, está Mastercard, está PayPal, está Salesforce y está Intuit. O sea que los principales, o muchos de los principales. Es verdad que falta alguno, Visa, por ejemplo, pero esto es como todo. Si poco a poco se va convirtiendo en un estándar, todo el mundo no le va a quedar más remedio que subirse. El concepto es que este AP2, que es como le llaman, porque es Agent Payments Protocol, luego APP y por lo tanto AP2. Bueno, pues este AP2 basa su operativa en un concepto que llama mandates, mandatos. Y esos mandatos tienen que estar expresamente autorizados por el usuario que ha lanzado el agente. En concreto, en una transacción normal, simple, hay dos mandatos. Por un lado se crea un intent mandate, como un mandato de intenciones, que es el que pone en marcha, digamos, cuando el usuario explícitamente tiene que autorizar a la gente para que busque información o tome una acción que termine en una transacción, y antes de que termine la transacción el agente tiene que volver a pedir autorización con lo que se llama un cart mandate, como un mandato del carrito, para que se ejecute finalmente el pago. Así que básicamente hay dos puntos, el inicio de la acción y el final de la acción. Los dos tienen que estar autorizados por el usuario y por supuesto todo el proceso está convenientemente encriptado con múltiples capas, factores de autentificación. Viniendo de Google tampoco vamos a dudar ahora de que tienen la capacidad de gestionar transacciones seguras. Voy con desarrollo, también tiene su primer subbloque que es el de modelos y versiones. Esta semana me han llamado la atención 3, aunque ha habido bastantes. Digo que no voy a mencionar, mejor dicho, a los nuevos de Qwen, porque de Qwen ha hablado mucho últimamente, pero sí, Qwen también ha presentado nuevos modelos. Pero los 3 que me han llamado la atención, por un lado es Alibaba, que ha presentado un agente. Dentro de Alibaba hay una división que se llama Tongyi Lab. Esto no sé cómo se dirá en chino, os lo deletreo, es Tongyi, Tongyi. Bueno, pues ha presentado un agente al que ha llamado Tongyi Deep Research. Lo interesante de este agente, que podríamos pensar, bueno, pues es un agente de Deep Research más, ha habido un montón en los últimos meses, sí, pero este tiene dos cosas interesantes. Primero, que como todo lo que presenta Alibaba hasta ahora es open source, y lo segundo es que solamente tiene 30 billones americanos de parámetros. Y a pesar de eso, a pesar de ser open source y a pesar de tener solamente 30 billones, en bastantes benchmarks compara en resultados con los agentes cerrados de empresas más grandes tipo OpenAI, Claude, etc. Y es especialmente bueno en los benchmarks de uso legal. No en el sentido de que sea legal usar los benchmarks, sino que son benchmarks que miden cómo se comporta la gente en contextos de derecho, en conceptos legales. Segundo modelo que me ha llamado esta semana la atención es un modelo de Meta, que dentro de su familia Mobile LLM, que es una familia que ya presentó en 2024, he mencionado aquí alguna vez esta familia de modelos, son modelos que se autoimponen la limitación de no tener más de 1 billón americano de parámetros. Bueno, pues dentro de esa familia han conseguido esta semana presentar un modelo que incluye razonamiento, repito, con menos de 1 billón de parámetros. Le han llamado Mobile LM-R1. Y el tercero que quiero comentar de esta semana es un modelo de Mistral, que es la versión 1.2 del Magistral Small, que es un modelo open source y que en esta versión incluye también visión y, como no, siguiendo la moda, razonamiento. Y empiezo ya con las noticias en sí de desarrollo. Google ha presentado un sistema para mejorar la factualidad, es decir, para reducir las mal llamadas alucinaciones de los LLMs. Al sistema lo ha llamado SLED, que es un acrónimo de Self-Luggage Evaluation Decoding. Entonces, un poquito de paso atrás para recordar una parte de la arquitectura de los LLMs para poder entender mejor qué hace este SLED. Normalmente un LLM, cuando recibe un token, ese token atraviesa todas las capas del LLM. También recuerdo que un LLM internamente es simplemente un montón de capas repetidas de una misma estructura, que es simplemente una red neuronal
convencional, una feed-forward network, después de la cual hay un transformer, el famoso mecanismo de atención, hay capas de normalización por el medio, no entraremos en eso ahora. Bueno, pues ese bloque de una FCNN y un transformer se repite un montón de veces en la estructura de un LLM. Cuando digo un montón de veces es como mínimo decenas de veces. Es posible que en los modelos más grandes que hemos visto últimamente haya ya del orden, no sé si de centenares, pero a lo mejor de más de 100 capas. Entonces el token va pasando por todas esas capas, va pasando en el sentido de que se hacen cálculos en todas esas capas y al final de la última capa, los valores finales, a los que se llama logits, se pasan por una función softmax que, como sabéis, los que lo sepáis y los que no os lo cuento yo, lo que hace es transformar esa serie de números, esos logits, los convierte en una distribución de probabilidades. Dependiendo de la temperatura que hayamos puesto en el softmax, esa distribución de probabilidades, digamos que prima más o menos los logits más altos y después de eso simplemente se elige de alguna manera el token o uno de los tokens con más probabilidad, que es el que se selecciona finalmente y se le presenta al usuario. Bien, pues con esta idea general de cómo pasa el token por un LLM, Google pensó que a lo mejor se estaba perdiendo, por decirlo así, conocimiento interno que el LLM iba desarrollando porque solamente estamos teniendo en cuenta los valores de la última capa, los logits que salen en la última capa. Y por lo tanto lo que Google probó con este SLED, con este Self-Logits Evaluation Decoding, es hacer ese proceso que he contado de aplicar el softmax con temperatura y tal y cual, en vez de hacerlo solo al final, cuando salen los valores de la última capa, Google lo que propone es hacer ese proceso al final de cada capa y guardar internamente la distribución de probabilidades que se genera al final de cada capa. Y al final del proceso, en vez de seleccionar el token en función de los valores de la última capa, lo que hace este SLED es hacer una media ponderada de todas las distribuciones de probabilidad de todas las capas. Es una media ponderada un poco sesgada en el sentido de que a base de hacerle un poquito de fine-tuneado le da un poquito más de peso a unas capas que a otras, pero es un detalle menor. Y el resultado de este sistema que Google ha probado, de hacer distribuciones de probabilidad en cada capa, guardarlas y después hacer la media ponderada y elegir así el token final, bueno, pues el resultado es que mejora el sistema tradicional, al sistema normal, tanto en preguntas cerradas, en preguntas que tienen una respuesta correcta indiscutible, por ejemplo, ¿cuántas son 4 más 4? Eso es 8, no hay posibilidad de elegir, como en preguntas lo contrario, las llamadas open-ended, preguntas abiertas, y yo te pregunto cuál es el mejor pintor de la historia, bueno, pues eso da para una disertación, como en Chain of Thought, y además esta mejora de resultados se produce en todos los LLMs con los que han hecho el ejercicio, que en concreto han sido 3. Han probado con Gemma, han probado con los modelos open source de GPT y han probado con un modelo de Mistral. Así que en principio mejora en todos los tipos de respuestas, repito, preguntas cerradas, preguntas abiertas, Chain of Thought, mejora en todos los LLMs que han probado y la pregunta obviamente es, bueno, ¿y si mejora todo y en cualquier LLM, por qué esto no se implanta ya? Pues porque aumenta ligeramente la latencia, la aumenta alrededor de un 4%, porque obviamente hay que hacer más cálculos en el proceso. En cada capa vas a hacer el mismo proceso que hasta ahora solo hacías en la última capa. Eso añade latencia y añade latencia porque añade computación y si añade computación añade coste. No mucho, ese 4%, pero al final todo va sumando. Siguiente noticia de desarrollo tiene que ver con Figure, ya lo comenté antes. Han presentado un proyecto al que llaman Go Big, vamos a lo grande. Y el objetivo de este proyecto es crear el mayor dataset de entrenamiento para robots humanoides. ¿Y cómo se crea un dataset para robots humanoides? Porque claro, esto no es como en los LLMs recopilar texto y texto y texto y texto. Los robots no se entrenan con texto. Efectivamente, pues un Figure lo que va a hacer es crear un dataset de vídeos en primera persona, es decir, vídeos grabados por humanos que registran lo mismo que está viendo el humano. Imagínate la típica cámara esta que te pones con una cinta en la frente o que llevas pegada en el pecho, de tal manera que todo lo que tú vas viendo lo ve la cámara. Bueno, pues el objetivo de Figure es crear la mayor base de datos, el mayor
conjunto de datos de vídeos generados por humanos en primera persona para entrenar robots humanoides. Y para hacer esto, lo que han hecho es, aparte de recibir esos más de $1.000 millones que mencionaba antes, es cerrar también un acuerdo con Brookfield, que he tenido que buscar lo que era porque no los conozco. Es una empresa de inversiones, de gestión de capitales, y lo que tiene de interés para Figure es que estos de Brookfield tienen 100.000, ellos llaman residential units, entiendo que es una manera rara de decir casas, y además tienen también un montón de espacios comerciales, centros comerciales y oficinas. Por lo que he entendido, dentro del bullshiteo máximo que hay en la nota de prensa, como en todas las notas de prensa que generan estos, que hace falta un traductor de bullshiteo español, español bullshiteo, lo que me ha parecido entender es que lo que Brookfield pone a disposición de Figure es todos esos espacios, tanto residenciales como comerciales como de oficinas, para que los de Figure puedan grabar vídeos en entornos reales, porque obviamente la gracia que tiene construir ese dataset es que el dataset sea un dataset de vídeos grabados en entornos donde luego los robots vayan a tener que desarrollar su actividad. No serviría de nada grabar un montón de horas de vídeo en las oficinas de Figure, lo que necesitas, o en la calle, porque los robots en principio, como primer paso de implantación, no los vamos a ver mucho por la calle, los vamos a ver, pues eso, o en fábricas, o en domicilios, o en empresas, y por lo tanto lo que hace falta es un montón de footage, un montón de horas de vídeo de esos espacios para que el robot aprenda cómo son esos espacios. Y de hecho, Figure dice en la misma nota que ellos ya están entrenando a su Helix, su VLA, Vision Language Action Model, con este sistema. Lo han entrenado exclusivamente con vídeos grabados por humanos. Y cito textualmente de la nota de prensa: hasta donde nosotros sabemos, esta es la primera vez en la que un robot humanoide ha aprendido end-to-end, es decir, simplemente de imágenes y lenguaje, a comandos de acción de bajo nivel. Y todo eso se ha hecho usando exclusivamente vídeo humano. Ningún dato, ningún etiquetado específico para robots ha sido utilizado durante este proceso. Cierro la cita. Con este sistema, como decía en la cita el portavoz de Figure, solamente utilizando vídeos, los robots han conseguido, una vez implantados en el entorno real, navegar por el entorno sin chocarse con las cosas y además ejecutar comandos que se le han dado en lenguaje natural del estilo de vete a la nevera. Repito, sin haber estado nunca antes en un entorno físico real, simplemente viendo los vídeos del proyecto Go Big que ya tienen recopilados hasta ahora. Y yo también, para lo que pueda servir, igual que el de Figure decía que hasta donde ellos saben esto es la primera vez que se ha hecho, hasta donde yo sé también es la primera vez que se ha hecho. Entrenar a un robot sin necesidad de que parte de ese entrenamiento se haga en el entorno real supervisado por humanos. Y en cuanto a desarrollo, nada más. Sigo leyendo un montón de artículos y papers sobre técnicas de mejora del reinforcement learning, es decir, hay claramente una tendencia a que dentro del proceso global de entrenamiento de una inteligencia artificial se le dé cada vez más peso al reinforcement learning frente a los datasets fijos, por decirlo así, a las técnicas que se basan en datos fijos. Cada vez aparecen más startups, más empresas que se dedican específicamente a crear lo que se llaman reinforcement learning environments, que podríamos traducirlos como por simuladores, donde una inteligencia artificial se pueda entrenar, como en este caso que mencionaba de Figure, sin necesidad de darle datos, sino simplemente que la inteligencia artificial deduzca las cosas del entorno en el que se le deja jugar, de ese reinforcement learning environment. Dentro de estas empresas nuevas que han empezado a surgir, yo hay dos de las que últimamente leo más cosas. Una se llama Mechanize y la otra es Prime Intellect, que de estos además también he hablado en el podcast en otras ocasiones, no relacionado con esto en concreto, sino relacionado con computación distribuida, pero es verdad que están haciendo bastante ruido. Por otro lado, hay empresas que hasta ahora se dedicaban a la parte de data labeling, es decir, a crear datasets fijos, y que también están, no sé si pivotando, pero como mínimo ampliando su actividad a crear entornos de reinforcement learning. Aquí menciono a Mercor y a Search, e incluso algunas de las grandes, como por ejemplo Anthropic, ha anunciado que en el próximo año, en 2026, va a invertir $1.000 millones en desarrollar entornos controlados para reinforcement learning para que se puedan entrenar así las próximas versiones de sus modelos. Así que la tendencia del reinforcement learning
Repito, no es que esté explotando, es que ya lleva un tiempo explotando, pero tiene pinta de que va a seguir. Y una última reflexión general sobre la parte de desarrollo. Yo creo que estamos empezando a entrar, y voy a hacer la analogía, ya que acabo de hablar de Reinforcement Learning, con el famoso dilema del Reinforcement Learning, que es exploration frente a exploitation, exploración frente a explotación. Yo creo que en la parte de desarrollo, sobre todo de LLMs, estamos saliendo de la fase de exploración y estamos entrando en la fase de explotación, que es lo que siempre pasa, no solamente con la inteligencia artificial, sino con cualquier nueva tecnología. Es decir, primero hay una fase en la que aparece una tecnología nueva y todo el mundo empieza a intentar entender qué es la tecnología, qué se puede hacer con ella, cómo se puede aplicar, qué usos prácticos puede tener. Y ahí hay una fase muy de exploración, nadie sabe muy bien qué hacer con eso y se trata justamente de descubrir qué se puede hacer con eso. A medida que se van encontrando usos, empieza a aparecer la fase de explotación. Las empresas empiezan a invertir menos en seguir buscando y empiezan a invertir más en explotar lo que ya han encontrado. Hemos pasado pues, los últimos 3 años en una fase más de exploración y yo creo, como digo, que estamos empezando la transición hacia la fase de explotación. Eso quiere decir que empezamos a entrar en una fase más vistosa, por decirlo así, en la que veremos más aplicaciones concretas y veremos a la inteligencia artificial entrar más decididamente en nuestra vida cotidiana, pero desde un punto de vista de desarrollo y desde mi punto de vista que me interesa más la parte de desarrollo, pues probablemente volvamos a entrar en una fase más aburrida. Insisto, dentro del bloque de modelos basados en transformers y en general en inteligencia artificial generativa. Como decía antes, esto no es ni bueno ni malo, es el proceso natural, es, citando al Rey León, el círculo de la vida. Y termino con las pildoritas. La primera es que Google y OpenAI se han presentado a una especie de concurso internacional de programación que se llama ICPC, que son las siglas de International Collegiate Programming Contest, al que se presentan 139 equipos de universidades de todo el mundo y se les ponen 12 problemas de programación que tienen que resolver. Bueno, pues tanto Google como OpenAI han alcanzado la medalla de oro en el concurso este del ICPC. En concreto, OpenAI presentó al concurso a ChatGPT-5 junto con un modelo experimental de razonamiento, que no nos han querido decir cuál es, y fue el único que contestó bien las 12 preguntas. Ningún equipo de las universidades que se presentaron consiguió las 12, el mejor hizo 11. Y en cuanto al modelo de Google, el que se presentó a la competición fue el Gemini 2.5 DeepThink y contestó bien 10 de las 12 preguntas, con la peculiaridad de que una de las 10 que acertó es la pregunta que no resolvió ninguno de los equipos humanos, porque como dije antes, el que mejor contestó 11, una que no contestó bien ningún equipo humano. Bueno, pues Gemini 2.5 DeepThink contestó bien esta y 9 más. Los 10 aciertos también te dan derecho a la medalla de oro, con lo cual los dos modelos, tanto el de OpenAI como el de Google, consiguieron esa medalla, pero es cierto que el de OpenAI con el mérito adicional de haber contestado bien a todas las preguntas. YouTube ha presentado varias funcionalidades nuevas que utilizan inteligencia artificial en la plataforma. La más llamativa, bajo mi punto de vista, es que va a incorporar una nueva función que hace autodoblaje de los vídeos. Es decir, coge un vídeo que está grabado en un idioma y lo traduce automáticamente a cualquier otro idioma, manteniendo la sincronía de los labios. Esta funcionalidad, esta semana, de repente se ha convertido en una funcionalidad que yo creo que vamos a empezar a ver hasta en la sopa, porque la han presentado en varias cosas más varias empresas. Por ejemplo, Google, es verdad que también tiene YouTube, pero en este caso para el producto Google Meet, también ha presentado una función de traducción en tiempo real disponible en italiano, portugués, alemán y francés. Y por otro lado, Apple ha presentado varias cosas, una de ellas, unos nuevos AirPods que tienen la funcionalidad de traducción en tiempo real de tu interlocutor. Además de eso, luego te mandan una transcripción de la conversación a tu iPhone para que la revises más con calma si te has puesto nervioso en el momento. Esto, como decía antes, entra dentro de esta idea que mencionaba de la transición de la exploración a la explotación. Estamos viendo como cosas que hace un año
estaban como empezando a desarrollarse, que desde luego hace 2 años, ahora ya no nos acordamos porque somos todos muy mayores, pero si hace 2 años nos hubieran dicho que tú ibas a poder hablar con un malayo en tiempo real, él con unos cascos en las orejas y tú con otros cascos en las orejas, y que tú ibas a poder oír al malayo en español en tiempo real, y que tú hablando español en realidad ibas a estar hablando malayo en tiempo real, hace 2 años habríamos dicho que qué número de la saga de Star Trek era esta película. Y ahora, 2 años después, estamos viendo que YouTube incorpora esa funcionalidad, Google Meet incorpora esa funcionalidad, los AirPods incorporan esa funcionalidad, las gafas de Meta me parece que también las incorporaban. Es decir, dentro de poco va a ser tan natural hablar con una persona cuyo idioma desconoces por completo como fue en su momento la videoconferencia. Yo recuerdo la época en la que hablar por videoconferencia era algo que solo se veía en las películas de ciencia ficción, que, vale, es cierto, diréis, tú eres muy mayor. Es verdad que soy muy mayor, pero no estoy hablando del siglo XVII. Estoy hablando de que a principios de los años de los 2000 eso todavía parecía ciencia ficción. Y a día de hoy tenemos tantas maneras de hacer videoconferencia que ahora lo que es difícil es ponerte de acuerdo con el otro en qué herramienta de videoconferencia vais a usar los dos. Porque si yo te llamo con Google Meet, pero tú tienes Zoom, pero yo tengo Microsoft Teams, pero tú tienes no sé qué, tú tienes Apple FaceTime. O sea que hemos pasado ya en su día de tecnologías de película de ciencia ficción a herramientas reales, pero además herramientas reales que te regalan con el paquete de Ariel, de la cantidad de herramientas que hay. Con inteligencia artificial estamos viendo eso otra vez, pero además en plazos espectacularmente rápidos. Porque, repito, hace 2 años esto parecía ciencia ficción y a día de hoy ya empezamos a tenerlo, como acabo de decir, empaquetado con el Ariel para que te lo lleves gratis. Siguiente pildorita, Google está empezando a hacer el rollout de la incorporación de Gemini en el navegador Chrome, tanto en escritorio como en móvil. La idea es que al tener a Gemini en Chrome, pues tú le puedas preguntar al navegador con lenguaje natural, pues por ejemplo que te resuma una página web, la página web que estás viendo. Además de eso, si lo conectas con tu calendario, con YouTube, con Maps, pues le vas a poder pedir que te haga acciones en todas esas herramientas. O por ejemplo en YouTube le vas a poder pedir que te haga un resumen del vídeo que estás viendo. Le vas a poder decir que te programe una reunión. En fin, lo típico, pero ahora integrado ya en el navegador y lo más importante, integrado en el navegador que es de lejos el más utilizado por todo el mundo, con lo cual Chrome yo creo que debe andar por el 80% de penetración fácilmente, así que estamos hablando de que en los próximos meses el 80% de la población va a tener un agente de inteligencia artificial integrado en su navegador. La siguiente pildorita tiene que ver con Meta porque ha presentado esta semana 3 nuevas gafas inteligentes en el evento que ellos llaman Meta Connect. Las más llamativas es la nueva versión de las Ray-Ban que incluye en este caso una pantallita en la lente derecha. Imaginaos como una mini pantallita del móvil puesta ahí en la lente derecha, que obviamente cuando está apagada la pantalla tú ves normal por las gafas. Y además las gafas se emparejan con una pulsera que detecta los movimientos de los músculos y te permite manejar la pantalla de las gafas simplemente moviendo los dedos o haciendo gestos con la muñeca. Esto, por supuesto, además de lo ya esperable y que ya existía, es decir, las gafas tienen cámaras que ven lo mismo que tú, tienen un asistente de inteligencia artificial que está siempre a tu disposición, puedes hacer llamadas, ahora con la pantallita puedes hacer videollamadas, en fin, lo típico, pero además con la pantallita y la pulsera para manejarla. A mí en general me parecen todavía un poquito gordotas, un poquito chunky, como decían algunos de los artículos que he leído, yo estoy de acuerdo con eso, pero claramente en cada versión mejoran con respecto al prototipo anterior. En cuanto a la tecnología en sí, fallaron un par de demos estrepitosamente en la presentación, el pobre Zuckerberg ya no sabía dónde meterse, sobre todo en el segundo fallo, lo cual quiere decir que la tecnología igual todavía está un poquito verde. Luego ellos lo atribuyeron a un problema de conexión, dijeron que no se dieron cuenta de que tenían todo conectado a los servidores de desarrollo y que por lo tanto cuando todo el mundo en la sala se empezó a conectar, los servidores de desarrollo se colapsaron, pero que eso no va a pasar con los servidores de producción. En fin, digamos que la presentación dejó un poquito la duda de si esto realmente funciona como dicen o hay todavía que apretar algún tornillo aquí y allá. No están disponibles
disponibles todavía las gafas, estarán disponibles el 30 de septiembre en Estados Unidos a un precio de $799 y en algunos mercados más, no en todo el mundo, empezarán a estar disponibles en 2026 y en todo ese año las expectativas de Meta son vender 10 millones de unidades. Y la última pildorita, y por lo tanto la última cosa del podcast de hoy, es que el Arc Institute y la Universidad de Stanford han creado por primera vez un genoma viable diseñado por inteligencia artificial, no un genoma humano. Lo que han desarrollado son lo que se llaman fagos, que son virus que se comen a las bacterias. De hecho, lo de fagos es una abreviatura de bacteriófagos. Esto, por cierto, hago una parte porque en su día leí que la Unión Soviética, a la que conocimos los que tenemos muchos años, había hecho un gran desarrollo y un montón de investigación en el campo este de los fagos, porque es una manera de combatir a las bacterias que en su día empezaban, hoy cada vez lo son más, a ser resistentes a los antibióticos. Entonces, lo que se crean son virus que justamente se alimentan de esas bacterias. Te inyectan el virus en el cuerpo, el virus se come a las bacterias y cuando ya no quedan bacterias que comerse, pues el virus básicamente, dicho de una manera bruta, se muere de hambre y por lo tanto te has quitado la bacteria y luego te quitas al virus sin mayor problema. Bueno, pues lo que han diseñado estos del Arc Institute y Stanford son 16 de estos fagos que son viables, es decir, son los genomas que ha diseñado el modelo, que por cierto una versión fine-tuneada de los modelos Evo 1 y Evo 2, que son modelos que están disponibles gratuitamente en Hugging Face, pues estos 16 genomas son viables, es decir, se puede fabricar un virus que existe y que se mantiene vivo y que mata las bacterias para las que está diseñado. El proceso, así a grandes rasgos, consistió en entrenar al modelo, a este modelo de mezcla de Evo 1 y Evo 2, al que han llamado Evo para simplificar, con 2 millones de virus reales, darles el genoma de 2 millones de virus y después se le pidió al modelo que diseñara nuevos virus con unas propiedades determinadas. El modelo generó 302 virus nuevos y de esos 302, 16, como he dicho, se comprobó en laboratorio que son viables, que son funcionales y que realmente crean un virus. Es, como tantas otras cosas, un hito que puede llevar a cosas muy buenas y puede llevar a cosas muy malas, pero este es un debate filosófico, esto no es un podcast de filosofía, así que eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.